Hola. Bueno, vamos a la siguiente mesa. Yo solo os voy no soy el moderador y no le quiero quitar ningún protagonismo. Solo os voy a presentar las películas que elegimos. Vamos a hablar de lípidos, ¿no? Cuando hablamos de lípidos, bueno, pues hablamos de concepto de grasa y nos venían algunas cosas, pues como la película Gris, ¿no? Que aunque Gris no sea Gris de grasa, que es de brillantina, pues yo creo que todo el mundo conocéis esa película. Es un musical. Quizá no haya soportado muy bien el paso del tiempo, aunque bueno, colocó en la cima a John Travolta, al cual luego conocimos haciendo otras muchas películas y que nos gustó mucho más en esas películas. Y la otra película es Los amigos de Peter, ¿no? Peter es el doctor Godoy y Los amigos de Peter es una película que sí que os recomiendo activamente. Gris, bueno, para un día de palomitas, pero Los amigos de Peter sí, es una película de Kenneth Branagh, que luego le conoceréis, es un director que ha hecho muchas películas, sobre todo de libros de William Shakespeare. Y es una película en la que Peter reúne a sus amigos en unas navidades en su mansión. Peter es millonario y les reúne para darles una gran noticia, que es la que luego ellos os irán diciendo. Bueno, y se crea ahí un conflicto, como de estas películas, que todo empieza bien, luego se tuerce absolutamente todo, pero espero que, al igual que la mesa de hoy, al final todo el mundo vuelve a ser feliz y todo el mundo vuelve a ser muy amigo. Y Diego, ahí te dejo. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los asistentes, a los asistentes presentes que estáis aquí, también a los ausentes que están siguiéndonos por la plataforma Zoom y también a los futuros asistentes que nos verán dentro de unos días, porque a partir del jueves esto va a estar colgado en el canal de YouTube, que tenéis ahí el código QR en el programa. También quiero dar las gracias a los organizadores, y lo voy a hacer en nombre propio y en nombre de todos los integrantes de la mesa para cuestiones de brevedad de tiempo, y felicitar por el éxito un año más, sobre todo a la jefa de producción, a la doctora Belén Roig, que está allí en el fondo vigilando que todo vaya bien, y también al productor y director, el responsable de este éxito tanto a nivel profesional como a nivel científico o incluso económico y éxito en las redes sociales, que es el doctor Juan J. Marit. Pues bueno, dentro de este continuum que es el programa de este año, de ese continuum no solamente de riesgo cardiovascular, sino continuum cinematográfico, nos han asignado dos películas, la de Los amigos de Peter y la de Gris. De Los amigos de Peter lo voy a utilizar para la presentación y la de Gris para el guión. De la presentación, evidentemente ya me he dicho que soy Peter, de eso había pocas dudas, pero de lo que no hay ninguna duda es que los que están en la mesa son mis amigos. Y lo digo porque no es posible que con las agendas tan complicadas que tienen los cuatro a nivel nacional e incluso internacional, no es posible que estén en un curso como este, solamente puede ser por cuestiones de amistad. Y sirve como presentación de la importancia que tienen estos actores que aquí tenemos, que simplemente un comentario. Salen a un promedio anual, más o menos, de una ponencia como esta, una ponencia a la semana. De ponentes, no de asistentes, que de asistentes yo creo que no se acuerdan de la última que han estado asistentes. Y como digo, una a la semana entre sus congresos, con simposium, concursos como este, o no, como este no hay ninguno, porque como este, en el formato tan irreverente que tenemos, desde luego no hay ninguno, porque evidentemente solo se puede hacer por amistad y por la confianza que con ellos tenemos. Y bueno, no, por tanto, aquí me va a cerrar la película de Los amigos de Peter y vamos a pasar a la película de Gris para un poco mostrar el guión de lo que vamos a hacer. Y la verdad es que, Juanjo y Belén, lo siento, no he podido seguir las directrices que nuestro compañero de ayer, Marcelino, nos dio, y no he conseguido que ninguno de los aquí asistentes se hormonen para hacer
de Olivia Newton-John. Lo siento, no ha podido ser. Así que he tenido que buscar otro rollo de película, porque antiguamente las películas se hacían en rollos como lo que veis aquí, ¿eh? No, la era digital era la anterior, no es esta, ¿no? Y bueno, pues he encontrado una película que creo que va a cumplir bien como sustituto, que es una de Woody Allen, para mí uno de los mejores directores, guionistas y hasta actores, y que tiene una película que se llama Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar. Pues bien, me pongo en el papel de él, de director y actor, y voy a preguntar sobre sexo. No, sobre sexo no, ya creo que hablamos bastante ayer y salimos bastante rebotados para saber. A los ponentes les hubiera gustado, seguro. Pero si no vamos a hablar sobre sexo, sí vamos a hablar sobre lípidos. Y bueno, yo voy a solidarizarme con los ponentes, con los actores, y no voy a presentar ninguna diapositiva, como ellos tampoco la van a presentar. Este curso es el mundo al revés. En los cursos normales, las ponencias no dejan tiempo a las preguntas. Aquí, las preguntas no van a dejar tiempo a las ponencias. Y bueno, invito también al público a interrumpir, como ha ocurrido antes, y voy a agrupar las preguntas en 3 grupos. Bueno, va a tener una máxima concreción de 1 minuto por respuesta. Y tengo a la doctora Belén Roch con el aparatito que se ha comprado de 1 minuto de cronómetro, y aviso a los actores de que os va a reñir luego, seguro, si os pasáis, seguro. Y vosotros no penséis que yo me escapo. Aquí me ha dejado el de los 45 minutos que tenemos para la mesa y que ya vamos a poner en marcha. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas sobre diagnóstico. Voy a hacer una pregunta de presentación a cada uno de los actores con 1 minuto por respuesta. Y va a servir un poco de presentación. El doctor Luis Masana nos pregunta desde México, y no es un farol. Tenemos gente que nos está tuiteando desde México y nos está preguntando desde México. El doctor Corona, al que saludamos una vez más. Tengo una pregunta para la mesa de dislipemias. Le gustaría que se comentaran los protocolos de derivación a una unidad de lípidos. La verdad es que podíamos dirigírselo a cualquiera de los presentes, porque todos son jefes de unidades de lípidos en su hospital. Pero bueno, el doctor Masana es uno de los autores del documento de consenso de la derivación de pacientes. Así que, primera mano de información. Por cierto, 1 minuto para la pregunta. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión, a la que acudimos obviamente por amistad, pero también por el nivel que siempre ofrece este curso. Yo no sé si lo de participar en una sesión a la semana es un mérito o un demérito. Yo quisiera ser más conocido por mi experiencia personal como clínico, que es lo que me considero todavía. O sea que espero que mis respuestas pues estén asociadas a esta actividad clínica más que a otras cosas. En el tema de las derivaciones a las unidades de lípidos, en primer lugar, quisiera dejar claro que las unidades de lípidos no son exclusivamente unidades que se dediquen a la prevención cardiovascular, sino a todas las alteraciones asociadas al metabolismo de los lípidos, que van más allá que la asociación de cierto parámetro lipídico y el riesgo cardiovascular. Y podríamos decir que hay unas indicaciones numéricas que me gustaría que no fueran las que utilicemos en general. Podemos decir, bueno, sí, el colesterol alto, los triglicéridos altos, el HDL o muy alto o muy bajo y las ApoBs bajísimas, ¿no? Y podríamos hablar de un colesterol por encima de 300 o una LDL por 200, es lo que dice el documento, o unos triglicéridos por encima de 500, después de que el médico que lo ha visto pues lo haya puesto en una dieta y le haya dicho que no tomara alcohol. Esto está claro porque es lo primero que hay que hacer en estos casos. O bien, cifras también actualmente que revisamos son pacientes con alteraciones extremas de lipoproteínas HDL y pacientes que vienen con cifras bajísimas de colesterol LDL, para descartar a betas e hipobetas. Y lo digo en este espectro amplio porque vamos más allá simplemente que del tratamiento de las cifras de colesterol muy elevadas. Yo creo que este es un tema que debe tenerse en consideración.
Y obviamente no solamente se debe derivar por números, sino se debe derivar por sospechas de enfermedades. Es decir, este paciente puede tener una hipercolesterolemia familiar, tiene un colesterol, a lo mejor la LDL no llega a 200, pero su familia todos el colesterol alto y además han tenido infartos. Puede ser una hipercolesterolemia familiar. Entonces, aparte de las cifras, evaluar al paciente, crear dudas terapéuticas, y en estas dudas terapéuticas a las que no alcancemos a dar respuesta, pues los que se dedican de forma más intensa a este ámbito pueden ayudar. Entonces, yo lo daría un poco amplio. Se pueden consultar las derivaciones en el documento de los estándares de manejo de las alteraciones lipídicas y del riesgo cardiovascular de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que se publicaron en la revista de la Sociedad hace unos meses. Muy bien. De tiempo regulín, de claridad total. Juan Carlos, doctor Juan Carlos Pedro Botet, ¿es importante llegar a un diagnóstico etiológico, incluso genético? Con un diagnóstico clínico y una valoración de riesgo cardiovascular en la práctica, ¿puede ser suficiente en casi todos los casos? Pues, buenas tardes a todos, bienvenidos, daros todos por saludados porque el reloj va corriendo. Yo imagino que todos los que están ustedes aquí son médicos clínicos. Lo más bonito de la medicina es el diagnóstico. La medicina es un arte porque el diagnóstico es un arte. Y por lo tanto, el doctor Massana acaba de decir que el motivo de derivación es generalmente para un diagnóstico. Sin diagnóstico no tenemos ni impresión pronóstica ni podemos poner un tratamiento. En el tema del colesterol, el tema del riesgo cardiovascular o de la prevención cardiovascular, desgraciadamente yo creo que nos hemos quedado en la mitad. Descartamos las causas secundarias, y esto lo saben todos ustedes, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, etcétera, 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 pero nos quedamos ahí, decimos, ya es una causa primaria, y ahí nos quedamos. Con la excusa de que el 80% son poligénicas, no diagnosticamos la hipercolesterolemia familiar, que es la enfermedad monogénica más frecuente del hombre, que por lo menos se merece de un estudio genético una vez en la vida. La hiperlipemia familiar combinada, el 25% de los supervivientes tienen una hiperlipemia familiar, de un infarto tienen una hiperlipemia familiar combinada. Y claro, nos vamos todos directamente a buscar el riesgo cardiovascular. Señores, en medicina lo primero es diagnóstico. Y para el diagnóstico necesitamos historia clínica, anamnesis y exploración física. Si estamos sospechando una dislipemia primaria, tenemos unos criterios muy claros de cuál esa tiene que ser para un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, que al ser la enfermedad genética más frecuente necesita en el siglo XXI de un diagnóstico genético. Muchas gracias. Doctor Jacinto Fernández, el laboratorio, el apoyo del laboratorio en el diagnóstico. Tenemos niveles claramente importantes con el colesterol, claramente importantes con HDL, claramente importantes con LDL. Quizá utilizamos menos y deberíamos hacerlo más colesterol no HDL, pero ¿y los triglicéridos? ¿Podemos intuir algo más que la cifra de triglicéridos cuando nos encontramos con unos niveles algo altos de triglicéridos? Bueno, muchas gracias. Yo también un saludo. Muchas gracias por vuestra presencia. Siempre es un placer venir aquí. Y quiero, fuera de tiempo, decir dos cosas. Primero, no hay fuera de tiempo. Yo no hago ponencias, una ponencia a la semana. Yo tardo una semana en prepararme una ponencia. A mí me han traído aquí, yo soy de Murcia, a mí me han traído de grupo control de los popes. Y en segundo lugar, pues soy un gran aficionado a la física y a la astrofísica, y la teoría de la relatividad del tiempo de Einstein, pues yo me la voy a aplicar también a mi modo. Respondiendo a la pregunta, hoy día naturalmente se tiene que contar pues con un perfil lipídico completo, estamos acostumbrados a él, la determinación de colesterol que va transportado en todas las lipoproteínas del plasma, el colesterol total. Enseguida, para determinar el colesterol que viaja en las HDL, pues se puede hacer sin necesidad de más cosas, solo por una técnica que cada vez es más sencilla y está automatizada. Cuando yo terminé la carrera era un arco de iglesia y tenías que justificar muy mucho el pedir un colesterol HDL.
pero para el parámetro principal, que hoy día es el objetivo terapéutico número 1, el primario, del control del riesgo cardiovascular a través del control lipídico, que es el colesterol LDL, pues salvo en algunos centros donde se hace una determinación directa, el colesterol nos lo dan, el colesterol LDL, el que viaja en ese grupo de partículas de baja densidad, nos lo dan estimado por una fórmula, la ecuación o fórmula de Friedewald, que precisa forzosamente de conocer la cifra de triglicéridos porque forma parte de la ecuación. Sabéis que el colesterol LDL por esa fórmula es igual al total menos el del HDL y menos el que viaja en el resto de partículas, que son más o menos las lipoproteínas ricas en triglicéridos, y que Friedewald llegó a la exitosa conclusión de que era igual a triglicéridos partido por 5. Luego, primero se necesitan por eso, pero aparte, pues ya aparte también de diagnosticar alguna hipertrigliceridemia severa, las hipertrigliceridemias leves o moderadas también son interesantes porque los triglicéridos probablemente como tales moléculas no estén implicados directamente en la placa de ateroma, pero son un magnífico termómetro de cómo funciona el metabolismo, la catabolización de las lipoproteínas desde que nacen ricas en triglicéridos hasta que se van metabolizando. De forma que la presencia de niveles elevados de triglicéridos pues son un marcador de que ese paciente tiene una disfunción de su metabolismo. Maneras de aproximarnos a esa disfunción, porque además cuando hay un exceso de triglicéridos, la fórmula de Friedewald no puede darnos el resultado y el laboratorio entonces nos deja solo con el colesterol total, los triglicéridos y el HDL, pues está el aproximarse mediante el colesterol no HDL, que es simplemente la sustracción al colesterol total del colesterol que viaja en las HDL. Y ahí están incluidos el que viaja en las LDL y el que viaja en otras partículas remanentes de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, y que cuando tienen un tamaño relativamente pequeño pueden atravesar el endotelio y ser tan heterogénicas como las LDL. Por lo tanto, también nos interesa eso. Y también nos interesa, si lo tenemos a mano, la determinación de la apoproteína, la apolipoproteína B, que es una proteína que marca a todas las partículas potencialmente heterogénicas, incluidas las LDL, pero también las otras remanentes. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Lo siento. Doctor Javier Pinto, ¿debemos medir la LPA alguna vez a nuestros pacientes? Aquí la respuesta tiene que ser sí o no, ¿eh? ¿Qué dicen los consensos últimos de europea de arteriosclerosis y americana del corazón? Bueno, también en primer lugar saludar y agradecer el poder estar aquí, Diego. Lo que dicen los consensos es muy sencillo, es decir, deberíamos conocer la cifra de LPA de todos nuestros pacientes y medírsela al menos una vez en la vida. Porque la LPA es una lipoproteína que, como saben, está formada por una partícula de LDL a la que está unida una molécula de ApoA, que es una molécula más bien antifibrinolítica y protrombogénica, es decir, son partículas muy heterogénicas, y un porcentaje significativo de la población tienen concentraciones de LPA muy altas, que además vienen determinadas básicamente por la genética. O sea, la LPA se calcula que el 80 al 90% de los factores que influyen sobre su concentración son los factores genéticos. La dieta, el ejercicio la modifican muy escasamente, ¿no? Y al que le ha tocado tenerla alta, pues la tiene muy alta, condiciona mucho su riesgo cardiovascular, y en este momento que no tenemos todavía, pero están desarrollándose fármacos para tratar el exceso de LPA, sí que sabemos que cuando tú tienes un paciente con una LPA muy alta tienes que intensificar el control de los factores de riesgo controlables, ¿no? Ahí lo dejamos. Y por último, ya solo decir que también tiene tendencia a la agregación familiar. Cuando tienes un paciente con una LPA muy elevada, cuidado porque sus parientes de primer grado también la pueden tener.
Muy bien, bueno, pues ha servido de presentación. Pasamos ya del diagnóstico a la alimentación. Es un tema que normalmente sale poco en los cursos y aquí siempre le buscamos su huequecito. Vamos a dar también un máximo de 1 minuto por respuesta. Eso es lo que quisiéramos, pero bueno. Luis, en alimentación, y ha salido en la mesa anterior, hay 2 estudios que son verdaderamente importantes. El Predimed y el nuevo recién salido CardioPrev. ¿Qué nos aporta el CardioPrev que no nos había dicho antes Predimed? Bueno, los dos subrayan la importancia de la dieta mediterránea en la prevención cardiovascular. Obviamente, la diferencia básica es que el Predimed está centrado en prevención primaria y el CardioPrev está centrado en prevención secundaria. Y creo que son 2 complementos importantes en cuanto a los efectos de la dieta mediterránea. Los dos, de forma tozuda, señalan lo mismo, y es que los efectos de estas dietas van más allá que las alteraciones o los cambios en peso, los cambios en lípidos, los cambios en presión, etcétera, sino tienen seguramente otros componentes que están actuando a estos niveles, y uno confirma los resultados de otro. Y después confirman el hecho de que más que recomendaciones terapéuticas basadas en porcentajes de nutrientes, pues cada vez tenemos que tender más a las recomendaciones de patrones dietéticos que han mostrado su eficacia en la reducción del riesgo cardiovascular. Efectivamente, no pensemos en si lleva mucha grasa o poca grasa, pensemos en el alimento como tal, porque el comportamiento del alimento no es solo cuánta grasa lleva o cuánta proteína tiene. En estos estudios, y como complementación, como complemento de lo que nos comenta Luis, el Predimed quizá ya lo hemos hablado mucho aquí en el curso, pero el CardioPrev habla de un 26% de disminución de eventos, que en el hombre llega hasta el 33%, en un seguimiento de 7 años. Pocos fármacos consiguen esa mejoría. Juan Carlos, en toda película que se precie, y esta se tiene que apreciar, hay un malo de la película. Ese malo de la película, ¿quién es? ¿Es la grasa? ¿Es el colesterol? ¿Son los alimentos procesados? ¿Son los azúcares? A ver, ya que estamos aquí como amigos de Peter, yo voy a hablar de la hija de Peter Botet. Y la hija de Peter Botet no es más que mi hija. Y aunque parezca una cuña publicitaria, se me cae la baba y hasta incluso podría llorar. Pero mi hija hizo el trabajo de fin de bachillerato y lo hizo sobre ultraprocesados. Yo le di la bibliografía pertinente y me dice, bueno, papá, pero con esto no es suficiente, hay que hacer un trabajo de campo. El trabajo de campo lo desarrolló ella en 50 preguntas que se pasaban a través de un formulario de estos. Unas eran sociodemográficas, pero luego había una veintena sobre productos muy bien identificados para que la gente los identificara si eran ultraprocesados, no procesados, etcétera, etcétera, etcétera. Resumen, le dieron la máxima nota y además este artículo después, esto está publicado en un artículo Q1 de medicina, de los cuales mi hija es la primera firmante y yo soy el último. Sacamos 2.000 entrevistas, el 8% de los entrevistados eran no consumidores o esporádicos de ultraprocesados, el 92% eran consumidores frecuentes, y cuando intentamos identificar los buenos identificadores de consumo de ultraprocesados, los factores asociados fueron el sexo, las mujeres, la edad, la franja entre 21 y 50 años, el vivir en familia y el comer más de 3 piezas de fruta. Es decir, podríamos decir que la gente que ya lleva una vida más sana, que come fruta, que generalmente come en familia porque te lo preparan, que es mujer porque
aunque estamos ya más globalizados todavía, hay un sector que son los que van a hacer las compras, etcétera, pues estos son los mejores reconocedores de los ultraprocesados. Sin duda, que duda cabe que los ultraprocesados son los que están el top 10 en mortalidad por cáncer, mortalidad por obesidad, mortalidad por enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos influenciados a publicidad y la publicidad es muy engañosa. Entre comillas, un yogur con frutas puede ser un ultraprocesado. Bueno, pues claro queda. Vamos a pasar al tercer grupo, el grupo que le vamos a dedicar más tiempo y más preguntas, porque es el grupo sobre tratamiento. Es verdad que este aspecto yo creo que es uno de los aspectos más importantes también para vosotros. Es algo a lo que os enfrentáis todos los días, de hacer una receta de medicación, cambiar un tratamiento, aumentar las dosis, añadir otro, y esas dudas intentaremos un poco despejarlas. Luis, ¿mejor dosis máximas toleradas, hablamos de estatinas como primer escalón, y luego añadir ezetimiba y benpedoico, o tratamiento combinado de entrada como hacemos en diabetes y en hipertensión? Y te lo dirijo a ti, Luis, como autor de uno de los documentos de opinión de expertos precisamente en esta pregunta. La pregunta es ¿cuál es nuestro objetivo terapéutico? Es decir, ¿por qué tratamos al paciente? Lo tratamos en base a un riesgo cardiovascular determinado y debemos obtener unos objetivos terapéuticos en este momento basados casi siempre en colesterol LDL, como al menos primera etapa. Y por tanto, yo lo que diría es que lo que hay que hacer es ver cuál es el objetivo terapéutico de nuestro paciente, cuál es su cifra de partida, colesterol LDL basal, y evaluar dentro de los tratamientos de los que podemos disponer, cuál puede ser el fármaco o combinación de fármacos más adecuados para llegar a este objetivo. Es decir, yo no daría una solución única, sino que diría que aquel fármaco que nos permita alcanzar pues este objetivo será el más adecuado. Está claro que, aunque nos pasemos, va bien, por tanto, como más intensos seamos, sobre todo en las circunstancias de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, mejor. Y en estos casos casi siempre resultará que para llegar a los objetivos, que están muy alejados seguramente del basal, y si pasamos sabemos que incluso mejoramos el riesgo del paciente, pues ¿por qué no empezar de entrada en estas situaciones de muy alto riesgo con combinaciones fijas, siempre estatina obviamente, y además de ezetimiba? En algunos casos, en el futuro podremos utilizar benpedoico, veremos cuál será su encaje global, pero en principio hay que empezar con combinaciones que permitan llegar a estos objetivos o más abajo. Bueno, pues ya sabéis, las tablas esas que lleváis en el bolsillo, que son suyas, dentro de las opciones, mejor pasarse, por tanto, más fácilmente, tratamiento combinado como en diabetes y como en hipertensión. Y en este mismo sentido, hablamos de dosis máximas, ¿incluimos ahí ROSU 40 en dosis máximas? Sí. Como posible... Yo creo que no he prescrito nunca. Ninguno de mis pacientes lleva ROSU 40, creo. Primero, porque como no existe comercialmente la preparación de ROSU 40, doblamos el precio para un incremento ínfimo en la eficacia hipolipemiante. ROSU 20 tiene un poder muy parecido a atorvastatina 80, y si yo quiero aumentar el efecto, pues le añado ezetimiba. Vale. ¿Y tiene sentido utilizar Simba 40 y Simba 80 teniendo otras alternativas? Simba 80 está prohibida. O sea, por eso digo. Que en su momento lo hemos llegado a tener nosotros como opción prescriptora. ¿Tiene sentido utilizar Simba 40 cuando tenemos otras alternativas que, sobre todo, me refiero a tratamiento combinado, sobre todo, que es donde puedes encontrarte con más... El sentido de la Simba 40 es que vale €1 el tratamiento mensual. Entonces, claro, pues si es gratis, pues, pero la torba... las autoridades sanitarias están ahí. Desde el punto de vista de juicio clínico y de evidencia científica, bueno, pues simvastatina no tiene ninguna evidencia científica en prevención primaria, 0, y en cambio se da a todo el mundo. La evidencia científica en prevención primaria la tiene la rosuvastatina con el Júpiter y el HOP3, y los otros tienen evidencia en prevención secundaria, y a la ROSU también la tenemos que incluir con las de alta, con las de alta intensidad. Y entonces lo lógico es utilizar, para llegar a los objetivos terapéuticos, pues las estatinas, sobre todo en pacientes con diabetes, complicaciones de la misma, etcétera, y prevención secundaria, que serían los dos grandes grupos,
pues a esto hay que administrarles pues estatinas de máxima intensidad y combinaciones terapéuticas. Bueno, pues ya que estás lanzado, Luis, hablamos de añadir ácido bempedoico. Reciente comercialización, aunque no financiación, al menos hasta ahora, aunque previsiblemente el año que viene, si sale los estudios de morbimortalidad, pues es de esperar que baje no solamente LDL colesterol, sino que también baje eventos y por tanto se supone que entrará en financiación. ¿Es para sustituir ezetimiba o es para triple terapia en el día a día? Será para complementar el arsenal terapéutico del que disponemos. Entonces yo creo que tal como se han hecho los ensayos clínicos, pues tienen claramente un nicho terapéutico muy claro en pacientes con intolerancia a las estatinas, aunque no hay que simplemente catalogarlos como fármacos para la intolerancia a las estatinas. Es un fármaco que su potencia es relativa. Cuando se da con una estatina baja como mucho un 16%, si se da sin estatina en pacientes intolerantes llega a bajar un 24%, y podemos tener una combinación terapéutica de ezetimiba más, bueno, existe ya, de ezetimiba más bempedoico, que de forma conjunta pueden llegar, sin estar dando una estatina, podemos estar bajando el colesterol LDL pues cerca del 40%. Entonces yo pienso que esto es una herramienta a utilizar. Es una herramienta más que vamos a utilizar, que tenemos ya y que quizá incluso deberíamos ofertar al paciente que se puede comprar la medicación. Hay pacientes que se compran cremas para adelgazar y no son más baratas. Juan Carlos, los fibratos parece que siguen sin demostrar beneficios cardiovasculares, pero ¿y los omega 3? ¿Hay algo que comentar reciente sobre ellos? Hay dos comentarios recientes o novedades recientes en torno a fibratos y en torno a omega 3. En cuanto a fibratos, se acaba de presentar en la American Heart en la sesión del, no sé si es del 5 o del 6 de ahora de noviembre, en American Heart de Chicago, los resultados ya de verdad del estudio Prominent, que era un estudio en el que los lipidólogos habíamos puesto mucha fe y mucha esperanza. Mucha fe y mucha esperanza, y yo creo que nos ha puesto a más de uno en su sitio, porque teníamos los estudios, los subanálisis en las subpoblaciones con dislipemia heterogénica diabéticos, pues parecía que ahí los fibratos funcionaban. El estudio Prominent es diabéticos con dislipemia heterogénica y por lo tanto decíamos, aquí tiene que funcionar. Pues en abril la industria que lo llevaba Kiowa lo paró porque un estudio interín del Comité de Seguridad vio que difícilmente se iban a conseguir beneficios cardiovasculares y por lo tanto lo pararon, y ahora han presentado los resultados. Y los resultados es que no hay beneficios cardiovasculares, es decir, placebo y el pemafibrato, que es una especie de fibrato moderno, que es un estimulador, un proliferador de los PIPAR y con aparente mayor seguridad, y a pesar de bajar los triglicéridos un 25%, no hay mejoría, no hay beneficio cardiovascular. Hay importantes efectos secundarios desde el punto de vista de tromboembolismo pulmonar, de trombosis venosas profundas y de trombosis, y parece ser que ahí los PIPARs podrían jugar. Por lo tanto, yo creo que esto, primero, cuidado cada vez más con los subanálisis. Es decir, un estudio que salga negativo y que digas, bueno, por el subanálisis, creo que esto nos ha puesto a algunos en su sitio. Segundo punto, que es los omega 3. Los omega 3, no sé si después me preguntarás algo más, tenemos el estudio Reduce It, pero en la American Heart ayer o antes de ayer presentaron los resultados del estudio RESPECT-EPA, que viene a ser un IP. El RESPECT-EPA son pacientes con cardiopatía isquémica crónica que por lo menos llevaban un mes de tratamiento con estatinas, y que los randomizan a dos grupos de EPA 1,8 1800 miligramos al día versus tratamiento convencional.
hay una especie en este estudio de, podríamos decir, de blanqueo, de washout, en el que estudian o demuestran, porque es lo que les sirve para después la randomización, lo que se llama la ratio que EPA ácido araquidónico. El EPA es un eicosanoide que puede ocupar el sitio del araquidónico y entonces tener efectos beneficiosos que no tiene el ácido araquidónico, y por eso en esta fase de washout cogen solo los pacientes que tienen una ratio inferior, no me acuerdo si es 0.4 o 4.5. El resultado roza las significaciones a 1.0 y pico. Hay una casi reducción de un 25% de eventos, y por lo tanto yo les diría que está en la misma línea que el Reduce-It y está en la misma línea que el estudio japonés previo, que era el JELIS. Hay una pregunta aquí en la sala. Sí. Aquí en la sala. Bueno, mientras llega esa pregunta, mientras llega el micrófono, dos preguntas a la sala. En este mismo orden de cosas de los triglicéridos, ¿el icosapento de etilo qué? El icosapento de etilo es... Por cerrar el tema de triglicéridos. Venga, es el éster etílico purificado y estable del EPA. Tengan cuidado que cuando hablamos de productos enriquecidos o de derivados de los aceites minerales que tienen EPA, la mayoría de estos ácidos grasos omega 3 son oxidados. El EPA, el IP, que es el icosapento de etilo, es el 98% es EPA, porque está muy purificado. Cosa que no pasa con la mayoría de ácidos grasos omega 3 incorporados a margarinas o a aceites, que con el diferente proceso de manufacturación se oxidan y por lo tanto pierden todos sus efectos beneficiosos. Con icosapento de etilo, la evidencia que tenemos es del estudio Reduce-It, en la que, a pesar de que tiene una reducción relativamente baja de triglicéridos, que es en torno al 18%, tiene una reducción de eventos del 25%, y que, por lo tanto, parece ser que además de su efecto en triglicéridos tiene otros efectos posibles antiapoptóticos, antioxidantes y antiinflamatorios. Con el IP también tenemos evidencia de estudios de imagen en los que hay evidencia de regresión. Por lo tanto, aunque no tenemos muy bien explicado el mecanismo, tenemos demostración de estudios clínicos de reducción de eventos y tenemos estudios de regresión con imagen que nos demuestra que el EPA, cuando entra dentro de la placa, elimina macrófagos, elimina LDL oxidadas y elimina linfocitos, y por lo tanto convierte una placa inestable en estable, y además hay reducción de capacidad heterogénica. Pues aquí de la sala. Yo no quería acabar con lo de los triglicéridos. Pues no acabamos, no hay problema. Vamos a ver, con lo cual, con lo que acaba de explicar, ¿vale? Parece ser que esa molécula es más, o sea, produce la disminución de eventos ya no tanto por la disminución de triglicéridos, sino por su mecanismo antiinflamatorio en la placa. Con lo cual, mi pregunta era, yo soy médico de atención primaria, ¿vale? Mi pregunta es, ¿qué importancia clínica tiene la hipertrigliceridemia, aparte de la pancreatitis o no pancreatitis? ¿Cuándo tratar y cómo tratar? Tu pregunta es, yo te diría que la has entendido todo perfecto. Entonces yo te diría que triglicérido es un chivato, un marcador de una situación de alto riesgo metabólico que acostumbra a ir de inflamación, resistencia a la insulina. Debajo de todo esto hay unas alteraciones lipoproteicas brutales que por resonancia nuclear, que decía el doctor, las veríamos, de tamaño de partícula, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los triglicéridos nos están marcando esto. Cuando nosotros queremos analizar el efecto de estos fármacos que bajan triglicéridos,
lo que más poder nos da no es en la bajada de triglicéridos, es la bajada de ApoB. Es decir, el problema de las lipoproteínas ricas en triglicéridos no es el contenido en triglicéridos, es el enriquecimiento en colesterol de estas lipoproteínas, de estas partículas. Y lo que más nos lo va a medir desde el punto de vista clínico es que baje ApoB. Los estudios de STRAIN, que están hechos no con IP, sino con mezcla de EPA, de HA, bajan el mismo grado o la misma amplitud o magnitud los triglicéridos, pero no tienen efecto en ApoB. Es decir, nuestro objetivo es bajar el ApoB, no los triglicéridos. Sí, porque las lipoproteínas que contienen ApoB, además de las LDL, son las lipoproteínas ricas en triglicéridos. IDL, VLDL y la LPA del doctor Pinto. ¿Y cómo lo hacemos? Yo te diría que individuos que tienen triglicéridos entre 150 y 400 en prevención secundaria y que tienen el LDL en su sitio, hemos de hacer en estos momentos, todavía no tenemos un acto de fe y dar el IP porque es el que va bien. Uno de los problemas de la medicina cardiovascular y de la prevención, ¿saben cuál es? Que los beneficios cardiovasculares son invisibles. Bueno, pues ahí dejamos el tema. El IP que dice no es el icosapento de etilo, es ácido graso purificado. Yo quería decir sobre el tratamiento de los triglicéridos que en los pacientes con trigliceridemias muy elevadas, por encima de 500, hay que darlos para evitar pancreatitis. Sí, es aparte de los pancreatitis. O sea, una cosa es el triglicérido que va, o los triglicéridos que van entre 150, 200 y 500, y nos planteamos qué hacemos para aumentar la prevención cardiovascular, y ahí estaría, bueno, el fenofibrato todavía está ahí con sus resultados. Por tanto, una cosa es que el pemafibrato no haya funcionado y otra que puede tener su papel. El icosapento de etilo parece que ha dado unos resultados espectaculares y probablemente pues será una posibilidad no para bajar los triglicéridos, sino porque estos pacientes con estos triglicéridos responden bien a este fármaco para reducir su riesgo, hay que entenderlo de esta forma, pero después tanto las combinaciones de EPA y de HA o el propio icosapento de etilo para bajar triglicéridos en cifras muy elevadas para prevenir pancreatitis, esto sigue teniendo validez. Y bueno, esto va a ser que este fármaco, el icosapento de etilo, que si no creo mal, el jueves pasado entró en ministerio para negociar precios, o sea que estamos a punto de... ese es un fármaco que no solamente baja, como decía Juan Carlos, cantidad de triglicéridos, sino que lo que cambia es la calidad de las lipoproteínas, y eso es lo que verdaderamente se le coloca en disminución de riesgos cardiovasculares, aparte de la mejora de triglicéridos. Para acabar, hasta ahora la única cosa que marca la eficacia, cuanto más alto tengas en sangre los niveles de EPA, mejor. Y esas son las diferencias que hay también con los otros estudios. Bueno, pues ahí lo dejamos ya. Xavi, Inclisiran, dinos algo de esta novedad terapéutica. Ya el curso pasado comentamos alguna cosa, algún apunte, pero Inclisiran. El relógico no funciona nada que para mí, ¿no? ¿Dónde, cuándo y cómo lo vamos a utilizar? Es que no me atrevo a preguntarte. ¿Dónde, cuándo utilizaremos el Inclisiran? El año que viene no vengo. Bueno, yo creo que Inclisiran es un fármaco de una nueva familia de los ARNs pequeños de interferencia, que lo que hace es silenciar un gen patogénico que produce PCSK9, que es esta proteína que interviene en la destrucción del receptor del LDL, y que cuanto más PCSK9 tiene el organismo, pues más lentamente se catabolizan las LDL, más sube el colesterol en la sangre, y al revés, cuanto menos PCSK9 tenemos. Esto se ha visto en los estudios de aleatorización mendeliana, que las personas que tienen la suerte de tener poco PCSK9 de nacimiento tienen LDLs más bajos y viven más años sin enfermedad cardiovascular. Entonces ahora hay distintos sistemas para bloquear esta proteína. Los que ya están en funcionamiento desde hace más de 5 años son los anticuerpos monoclonales, pero ahora está ya a punto, dentro de pocos meses podremos disponer de este nuevo fármaco, que lo que hace no son anticuerpos neutralizantes, sino que lo que hace es que las células fabriquen menos proteína PCSK9
mediante un sistema que se llama silenciamiento genético con estos ARNs pequeños de interferencia. La gran ventaja de inclisiran es que con 2 inyecciones al año conseguimos disminuir el colesterol LDL alrededor de un 50%, se tolera muy bien, tiene muy pocos efectos secundarios, prácticamente reacciones locales en el lugar de la inyección, y el posicionamiento de este fármaco, que desde luego aquí en España tendrá que ver con el precio de referencia y otros aspectos, probablemente va a ser para pacientes en los que, a pesar del tratamiento con estatinas de alta intensidad asociadas a una ezetimiba, no consigamos los objetivos de colesterol LDL. Tendremos este tercer paso, que ahora actualmente están los anticuerpos monoclonales, que también está el ácido bempedoico si se lo paga el paciente, pero tendremos esta nueva herramienta para este tercer paso en el control de estos pacientes de mayor riesgo, que será el inclisiran. Y también en pacientes, como todos los otros fármacos nuevos, intolerantes a estatinas, en los que no puedas utilizar los fármacos clásicos y que estén fuera de objetivos, pues el inclisiran nos ofrecerá también otra posibilidad terapéutica muy interesante. Bueno, pues como veis, el año que viene va a haber novedades para parar un tren. Bueno, me atrevo, Jacinto. Sí, de consolación ya. Estatinas es el primer escalón, sigue siendo estatinas. Pero una vez ya tenemos claro qué dosis utilizar, qué estatina utilizar por su potencia, etcétera, a dosis equipotente, ¿hay enfermos que necesiten personalizar la estatina? Por ejemplo, un enfermo con prediabetes, un paciente con enfermedad renal crónica, algún otro tipo de paciente que tú hayas visto en tu consulta en el que hayas pensado y decir, bueno, le puedo poner todas estas, pero en este tengo que coger esta. Bueno, lo primero decir que las estatinas se han intentado ver desde distintos prismas, intentar clasificarlas. La clasificación primitiva era que las primeras eran derivados fúngicos, después como la lovastatina o la pravastatina, después hubo semisintéticas como la simvastatina, y las últimas son enantioméricamente puras, son de síntesis, como por ejemplo rosuvastatina, torvastatina o la pitavastatina. Luego hay otro abordaje que si son hidrofílicas algunas, como la rosuvastatina o como la pravastatina, frente al resto que son lipofílicas, y se ha hablado de si esa lipofilia pues estaba asociada a que tuvieran mayor tendencia a penetrar, por ejemplo, en las células musculares, y que estuvieran más asociadas a efectos adversos de tipo muscular. Luego también está la vía de metabolización. Si compiten por el citocromo P450 la isoforma 3A4, como algunas de ellas, la simvastatina, la lovastatina, pues van a ser un problema de interacción con otros fármacos que pueden necesitar esa vía o inhibir esa vía, y entonces va a aumentar la concentración y vamos a tener más riesgo. Y bueno, luego está su comportamiento en cuanto a la diabetes, por ejemplo. Sabéis que dependiendo un poco todo, depende de la intensidad de bloqueo de la enzima, de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Las de mayor potencia y a dosis más altas van a manifestar algo más de efectos. En este caso, el efecto diabetógeno, pues todas más o menos lo tienen en relación con su efecto reductor de colesterol LDL a través del bloqueo de la enzima, pero parece que hay la pitavastatina, que tiene un comportamiento, si no neutro, incluso a algunos trabajos le sale hasta que no solo no empeora la hemoglobina glicada o la aparición de nuevos casos de diabetes, sino que incluso hasta mejoran en algunos casos los controles. En cuanto a enfermedad renal, pues vamos a tener que ver por dónde se eliminan las estatinas. Sabéis que, por ejemplo, pravastatina pues tiene una vía de
eliminación importante renal y por lo tanto pues nos va a dar problemas en cuanto la función renal pues caiga un poco. Atorvastatina, los nefrólogos pues la han utilizado y sin problemas, y en general pues hombre, si no se asocia a un problema, a otra interferencia medicamentosa y tal, pues se va a tolerar bien en estos enfermos, que además pues los enfermos de enfermedad renal crónica son de alto riesgo. Pero en general no hay grandes diferencias entre ellas que tengan relevancia clínica. Si acaso yo señalaría un poco por un mito que es la vida media. Las estatinas más recientes tienen una vida media más larga que las primitivas. Las primitivas siempre las recomendábamos por la noche, que la tomaran por la noche, para que en ese momento de supuesto ayuno, pues la producción hepática del hígado de colesterol era mayor y entonces pues el bloqueo iba a ser más eficaz. Pero con las modernas, atorvastatina, rosuvastatina, se pueden dar a cualquier hora del día y es mejor decirle a los enfermos que lo tomen por la mañana porque se olvida mucho menos que por la noche. Bueno, Jacinto, has nombrado un poco la bicha de las estatinas con los dolores musculares. Hay una revisión, no me acuerdo ahora en qué publicación está, una revisión de 25 estudios con más de 150.000 pacientes, en el que el 90% de los síntomas musculares leves, el 90% no eran por las estatinas. ¿Arriesgamos mucho si quitamos la estatina? Pues sí, esto de verdad es importante. Los ensayos clínicos controlados frente a placebo, ciegos, pues han dado un aumento prácticamente insignificante de efectos adversos, y en concreto de efectos adversos musculares, frente al grupo de placebo en la inmensa mayoría de los ensayos clínicos que se han realizado con estatinas. Hay uno, el ASCOT, que es un ensayo que tenía una mezcla, pero que se utilizaba estatina. En la fase de doble ciego, pues dio una cifra de mialgias, miopatías similares a la del grupo que llevaba placebo. Cuando se prolongó el estudio en fase abierta y los pacientes y los médicos sabían que ya estaba tomando una estatina, entonces aumentó un 40% la incidencia de efectos adversos. Y recientemente, aparte de ese metaanálisis que ha comentado, hecho por el grupo colaborativo de ensayistas, de los trialistas, pero es que trialistas para nosotros es de los ensayistas, de los que participaron de los estudiosos, pues bueno, también ven lo mismo, ven que solamente en el primer año hay un aumento marginal que llega a ser de una media de 11 casos o 11 reportes de molestias musculares por cada 1.000 pacientes, y que a partir del segundo año de los tratamientos en los ensayos clínicos se nivelan. Y que más del 90% de las quejas de los pacientes pues no responden a un efecto directo con la estatina. Y hay un ensayo reciente, eso se llama el efecto nocebo, ¿no? Lo habéis oído, aquí el doctor Pedro Botet tiene un editorial muy bonito sobre eso publicado. El efecto nocebo pues es el que sé que al tomar un medicamento que he oído que produce una cosa, me lo va a producir. Vale. Pues ahora se han inventado lo del efecto drucebo, que hicieron un estudio, el estudio se llama N-of D, la palabra D, -1. Es un estudio hecho en el Imperial College de Londres, y cogieron a un grupo de pacientes que secuencialmente tomaban cada mes un bote, uno en el que llevaba atorvastatina, otro en el que llevaba placebo de atorvastatina y otro en el que no llevaba nada. Y le dijeron a los pacientes que
y eso lo barajaban como los trileros, unos empezaban por un lado, otros por el otro y tal. Y le dijeron a los pacientes que con una aplicación cada día puntuaran del 0 al 100 las molestias musculares que sentían. 100 era lo más insoportable del mundo. Al final resulta que en el bote vacío reportan una media de 8 puntos, de 0 a 100. En el bote que llevaba realmente placebo, 15 puntos. Y en el bote que llevaba atorvastatina, 16 puntos de media. Así que esto hace pensar, y los autores dicen, que los médicos debemos de replantearnos muy mucho el manejo y la actitud ante pacientes de riesgo, de alto riesgo, que nos vienen con la milonga de que esto no me sienta bien, que no total. Tenemos que apretarle las clavijas y saber si verdaderamente tienen o no un efecto adverso imputable al tratamiento, porque si no, también se ha demostrado en ese estudio o en ese metaanálisis que los enfermos que dejaron de tomarlo tuvieron mucho más eventos, y los enfermos que el médico amainó, bajó, aflojó el tratamiento, también tuvieron más efectos. Bueno, pues queda bien claro que la responsabilidad de no tomarse la medicación es del paciente, pero la responsabilidad de cambiarse cuando no hay un motivo razonado para ella es del médico, y eso cambia mucho las cosas. Bueno, yo como sabía que no me iban a hacer caso y como sabía que la doctora Roig ya me está desde el fondo diciendo que se ha acabado el tiempo, me he traído una bolsita de arena para poderla poner como suplemento para una última pregunta. Luis, prevención cardiovascular versus tratamiento. Estudio Pacman. Cuando bajamos tanto el colesterol LDL como podemos conseguir con la medicación que tenemos, y mucho más con la que viene, como habéis visto el año que viene, no estamos haciendo solo prevención del primer evento, ni tampoco prevención de próximos eventos. Estamos curando la arteriosclerosis. Yo creo que sí de esta, bueno, al menos de mi parte, desde esta mesa, me gustaría que la gente se llevara un mensaje, es este. Yo creo que este es fundamental. Cuando los estudios, como tú nombras, el estudio Pacman, el estudio Huygens, uno con alirocumab, el otro con evolocumab, en pacientes que han sufrido un evento cardiovascular y que son tratados después de obtener una imagen cardiovascular en la que se observa lesión, se tratan con estos fármacos, llegan a cifras por debajo incluso de 30, y lo que se observa es una disminución clara del núcleo necrótico y lipídico, un incremento de la capa superficial de la lesión ateromatosa músculo-fibrosa, es decir, una clara estabilización de la lesión vascular. Por ello, yo creo que vale la pena empezar a tener el concepto de cuando hablamos de que cuando tratamos el colesterol hacemos prevención cardiovascular, y ahora antes era 120, después 100, 70, estamos en 55. ¿Dónde quieren llegar esta gente? Bueno, 70 y 55 y seguramente más bajo, ya hemos ultrapasado el concepto de prevención y se está haciendo tratamiento de una enfermedad que se llama arteriosclerosis. Obviamente 55 no es el nivel estándar de la población, no quiero decir que no sea fisiológico, pero seguro que no es el estándar, tenemos más cifras. Pero esto es la cifra terapéutica que necesitamos para tratar esta lesión que puede matar a estos pacientes. Cuando a un paciente oncológico le damos tratamiento con quimioterapia, no estamos buscando la homeostasis de su función inmunológica, estamos machacando el sistema para curarlo. Pues aquí estamos también machacando las cifras de LDL porque sabemos que se asocian a una reducción de la lesión. Y por tanto, esto justifica claramente que seamos muy proactivos en el descenso de estas cifras. Bueno, pues con eso vamos a acabar. Los que sois más jóvenes no sabéis que antes, cuando se iba al cine, y aquí hay testigos de ello, nos ponían 2 y hasta 3 películas. Y en el intermedio entre una y otra salía un cartel en la pantalla que ponía: descanso, visite nuestro bar. Bueno, no hay bar,
pero sí que podéis salir, coger palomitas y volver a entrar para ver la siguiente película. Bueno, no será tan buena como esta, pero seguro que también os gustará.